Bienvenido a todos de nuevo y seguimos con el siguiente vídeo de Sin Rango Top 100. Y he estado pensando cómo intentar mejorar el contenido del canal y voy a intentar hacer vídeos comentados. Creo que va a ser lo mejor para todos, ya que voy a poder intentar explicar un poco más detalladamente con alguna pintura o algunos datos, que no suelo hacerlo si juego en directo, ya que pensar y a la vez que comentar no es muy fuerte todavía. Así que vamos allá, a ver qué tal sale esta partida. Bueno, nos quedamos en el rango 324, como podéis ver. Y aquí, bueno, como siempre, por si no os acordáis, espero que el contrincante coloque su boxis para yo tener la ventaja de intentar colocar a mi arquero, en este caso, que si os dais cuenta lo he puesto ahí para poder estar a rango de 3 casillas, que son aquí, y podría usar la habilidad de descarga de flecha y poder atacar en área, en cruz. Así que seguimos. Por suerte el turno de su arquero, el cual solo podría atacarme a mi arquero, que serían con 3. Le toca a mi sacerdote, como estáis viendo, y voy a usarlo para usar su habilidad pasiva sobre mi arquero. ¿Qué es lo que hace esta habilidad? Que todavía creo que no lo he explicado a día de hoy. Hace que el siguiente ataque o habilidad del boxy que tiene esta pasiva acierte 100%. Y yo, si os estoy dando cuenta, estoy intentando preparar el siguiente ataque, como he comentado, de descarga de flecha, para que no tenga ningún fallo. Así que sigamos. También lo que hago con mi mago negro es usar también la pasiva suya en mi arquero para que suba sus estadísticas. Si sube sus estadísticas, obviamente voy a hacer más daño, así que es lo que hago, como veis, y le doy un pequeño buff. Ahora es el turno de su zombie, el cual, si no recuerdo mal, no hace mucho, creo que pasa turno, sí, ha pasado turno, como habéis visto. Y ahora lo que él hace, el enemigo, es con su mago negro darle también la pasiva a su arquero, lo cual que voy a hacer aquí un pequeño inciso y volvemos hacia atrás. Yo ahora mismo, si hubiera sido lo que es el contrincante, si os dais cuenta aquí, vamos a hacer la pausa, tiene esta rango porque él mueve 3 casillas y está a 1, 2, 3 y 4. Podría atacar a mi arquero. Si él hubiera usado la habilidad de glaciar, por ejemplo, me lo hubiera congelado. O si hubiera usado la habilidad de tormenta, hubiera movido al final de los turnos a mi arquero. Y eso me hubiera fastidiado mucho, ya que he usado 2 recursos, que sería tanto mi pasiva del sacerdote como la pasiva de mi mago negro, y me hubiera fastidiado bastante. Así que yo creo que, como procede mi contrincante, no es la mejor manera que se podría hacer, pero bueno, obviamente para mí es un alivio. Bueno, como os comenté antes, tengo línea directa para atacar con mi arquero, así que voy a hacer daño en un turno a 2 boxes enemigos. Eso es lo que hace que meta presión a mi contrincante, y no voy a poder fallar, ya que tengo la habilidad de concentración
que me dio el sacerdote. Bueno, el arquero enemigo ahora. ¿Qué va a hacer el arquero enemigo ahora? Si no recuerdo mal, va a atacar a mi arquero también. Vale, me inflige 62 de daño, pero os comenté en anteriores vídeos, si no recuerdo mal, que el juego está hecho así, o por lo que yo me he dado cuenta a lo largo de todas mis partidas. Cuando tú atacas a un Boxy, que no sé si realmente se refiere a su raza o a su clase, que en este caso son los dos mismos, tiene la posibilidad de fallar un poco más e incluso también de infligirle menos daño, para que lo tengáis en cuenta. Así que obviamente tampoco pienso que sea la mejor opción que tiene el contrincante. Obviamente a mí me viene bien. Bueno, ahora veo que está un poco bajo, así que voy a adelantar al sacerdote para usar la habilidad de rejuvenecer, ya que no me ha quitado mucho, y a la vez también sigo cerca de mi mago oscuro. Como veis, estoy pensando en ese momento dónde colocarlo, ya que es complicado saber qué puede hacer el contrincante en los siguientes turnos. Uso rejuvenecer, como estáis viendo, y ahora es el turno de mi mago negro, el cual, como veis, estoy calculando en qué parte colocarlo, porque obviamente si lo coloco, por ejemplo, si lo colocara aquí, podría hacer un ataque de rango aquí, o podría hacer también otro ataque en área aquí. Obviamente no lo voy a hacer, así que seguimos y lo voy a intentar colocar en un sitio donde no esté a rango de ninguna de sus habilidades del enemigo. Obviamente muchas opciones no tengo, como estáis viendo, que uso casi todo mi turno pensándolo, y ahí sería una de esas opciones. Y ahí ya paso turno. El turno de su monstruo, el cual va a usar la habilidad suya, que es de envenenar, que voy a hacer aquí otro pequeño inciso. Si os acordáis, envenenar a la raza zombie, no a la clase sino a la raza zombie, en vez de quitarle puntos de vida, lo que hace es al contrario, le da vida. Y en mi caso, como yo tenía en mi arquero la habilidad del sacerdote de rejuvenecer, ahora lo que ha hecho es que se ha ido. O sea, es como el debuff del envenenamiento quita mi buff de rejuvenecer. ¿Ok? Bueno, la partida continúa. El mago enemigo negro está perdiendo muchos turnos, en mi opinión, ya que está dando muchas vueltas. Y aquí hay que reconocerlo, acabo de tener bastante suerte, porque si hubiera conseguido coleccionar ese cometa, hubiera hecho casi toda la vida de mi arquero, lo cual tampoco hubiera pasado nada, porque con el sacerdote lo hubiera revivido, pero obviamente me viene bien. Aquí lo que intento con el arquero, darle mucha presión al enemigo. Ya serían en este caso serían 3 enemigos ya, si os dais cuenta, con poca vida. Aquí ya quita un poquito de vida, aquí quita un poquito de vida, porque obviamente la composición del enemigo no es como la mía, no tiene ningún boxy que sirva de apoyo, como mi sacerdote, son todos DPS, daño por segundo. Y obviamente mi plan idóneo sería hacer cuanto más daño posible en el menor tiempo posible para intentar ganar en números. Así que proseguimos. Voy a intentar mover un poco hacia atrás al arquero, cerca del sacerdote. Ahora le toca a su arquero, que obviamente aquí hace un muy buen turno, y hay que usar la habilidad que inflige miedo, y
lo hace sobre mi sacerdote, lo que hace que pierda el turno. Pierdo el turno, pero por suerte también, voy a hacer aquí un pequeño inciso, la habilidad miedo, el boxy por así decirlo, es aleatorio en qué sentido se dirige. Y en este caso he tenido suerte porque se ha colocado en una zona donde estaba más o menos protegida. Seguimos. Mi mago negro. Mi mago negro ahora, en este momento yo pensaba que podía meterle más presión al enemigo. Pero como vais a ver ahora, va a pasar una cosa bastante graciosa. Y esta es la primera de ellas porque, como veis, comete un fallo. Que obviamente si lo pensamos así, en turnos anteriores el mago enemigo negro también ha fallado. Pero no os preocupéis que la partida va a tener su miga. Habéis visto que he atacado a mi arquero, el zombie enemigo, que solo ha infligido un ataque básico, que no es que tenga mucho daño, por así decirlo, la clase monstruo, pero bueno. Proseguimos. El turno de su mago negro, el cual va a eliminar a mi arquero, que obviamente es un buen movimiento del enemigo. Vamos a pasar un poquito más rápido y como veis ha usado cometa. Lo bueno o lo malo que tengo yo aquí es de que todavía sigo teniendo la posibilidad de poder curar a mi arquero, porque si estáis viendo estoy a rango todavía de poder usar una habilidad sobre él. Pero lo malo, como estáis viendo ahora mismo, el arquero tiene todavía la posibilidad de atacarme y con una de sus habilidades, que sería o meterle miedo o la habilidad también que tiene, que puede hacer enraizar, que no me podría dejar mover en el turno solo, ¿sabes? Pero por suerte, si seguimos ahora vamos a ver de que no sucede, si no ya la partida de ahí hubiera estado ya perdidísima. Aquí ya decido mover y curar resucitar a mi arquero, porque es mucho más importante, ya que él tiene mucho más daño. Al resucitarlo, paro aquí otra vez y vuelve a la vida, y a la vez de su turno, que es lo que me influye a mí, es que tenga otra vez el poder de elección. Seguimos. Aquí obviamente ya como no tengo tanto mana, pues intento atacar a su boxy que tiene menos vida, que es a su mago negro. Y me intento acercar a una posición donde no me puedan hacer ningún daño en área. Obviamente me acabo de alejar ahora mismo de mi sacerdote, pero el sacerdote, como estáis viendo, tiene bastante poca vida. Adelanto a mi mago negro para eliminar a su mago negro también. Si estáis dando cuenta, estoy controlando qué daños tengo y qué posibilidades tengo para hacerlo 100% y no fallar. Y obviamente voy a usar el ataque tormenta, que es un 100%, y le quito 27 como mínimo. Bueno, ahora somos un 3 para 2 y vosotros pensaréis de que la partida está a mi favor, pero os vais a dar cuenta que no es así. Bueno, como estáis viendo, el monstruo acaba con mi sacerdote y ya estamos un 2 para 2. Ventaja, viéndolo en este punto de la partida: me estoy peleando contra un melee.
y un no de rango. Los boxes de melee son más fácil de controlar, en el sentido de que sabemos siempre que van a tener 3 movimientos y después van a tener que estar a rango o que tengan que usar una habilidad. Es una ventaja, pero la partida va a ir en una dirección por temas que no puedo controlar, en una situación bastante mala para nosotros. Y bueno, vais a verlo ahora. En el turno de su arquero, el cual, si yo hubiera sido él, hubiera atacado a mi arquero, ya que tiene menos vida, pero bueno. Ahora, como he comentado antes, voy a hacer aquí una pequeña parada. Quiero jugar con la ventaja de que es un melee. Mi opción es que, como él siempre tiene que moverse 3 turnos si quiere alcanzarme, intento de que él avance hacia mí. Si él avance hacia mí, yo siempre voy a poder estar a rango suyo para atacarle y moverme hacia atrás. Y puedo ganar, por así decirlo, varios turnos hasta que él me alcance. Y lo que pienso, voy a usar descarga de flechas. Voy a atacar aquí a su arquero y a la vez me retiro. Pero vais a verlo, os lo dejo por aquí. Voy a usarlo. ¿Y qué pasa? 65% de probabilidad de que impacte. Pues nada, mucha suerte. Aquí también cometo un error, ya que, si os dais cuenta, podría mover 3 y puede usar su habilidad todavía a 2 rangos de envenenar. En ese momento no caigo, mala mía. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a darle un poquito más hacia adelante. Aquí ataco con mi mago negro. Tercer fallo consecutivo al arquero enemigo. Ya estaba un poquito mosqueado. Y esto obviamente son cosas que no puede controlar uno, porque es el algoritmo que tiene de puntería a la hora de acertar o no una habilidad. Como veis, os he comentado antes, cometo un error, estoy a su rango, me envenena, lo cual indica de que voy a ir perdiendo puntos de vida por cada 3 turnos. Me ataca a mi arquero, también tomo una buena decisión. Y bueno, y ya digo, bueno, vamos con todas. Último ataque. Pues no, tampoco. 4 habilidades y ataques fallados en el mismo turno sobre el mismo boxing. Increíble. Así que tampoco ya tengo que contar mucho más. La partida está perdida. Y bueno, vamos a poner al final ya lo que viene ahora. No es interesante, así que lo voy a pasar. Vamos a buscar cuántos voxels cuántos voxels no, he perdido. Pierdo la partida, obviamente, derrota, y vamos a ver en qué puesto no han puesto. Y hemos bajado al 359. Así que esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.